Durante años han surgido hombres de dudosa reputación que por sus ocupaciones han destacado y sembrado el terror por la crueldad de sus crímenes. Un grupo selecto de estos delincuentes son sin duda los narcotraficantes, hombres que por su ambición de dinero y codicia de poder han cegado la vida de muchos inocentes. En esta ocasión haremos una pequeña comparación sobre dos de los capos más representativos de Sinaloa, dos criminales que hasta la fecha son temidos. El Chapo Guzmán es uno de ellos, y el mítico Ismael, el Mayo Zambada. ¿Cuál de estos dos será el narcotraficante más poderoso? Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. En primer lugar, hablaremos del cruel Joaquín Guzmán Loera, un hombre que tiene 66 años, pero que actualmente no se encuentra en ejercicio. Está pagando por sus delitos en una prisión de los Estados Unidos. Esto lo dejó fuera de circulación en el negocio. Sin embargo, sus hijos mantienen su legado y siguen dando de qué hablar en Sinaloa. Joaquín el Chapo nació en Badiraguato y durante años fue la cabeza visible de la Federación, una organización consolidada por él, donde varios cárteles se aliaron para monopolizar el negocio de la droga en el mundo. Evidentemente, este hombre tenía el mando de dicha organización y se encargó de afianzar un poder militar tan letal que alcanzó para someter a sus contradictores. De Guzmán podemos decir que tuvo un ascenso a sangre y fuego, en donde se enfrentó a muchos enemigos y algunos de estos sí que lo pusieron en apuros. El primer choque a resaltar fue contra los hermanos Arellano Félix, quienes conformaban el cártel de Tijuana. Durante la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo, el líder indiscutible del cártel de Guadalajara, quedó la vacante libre para quien reclamara, y por este suceso, el Chapo, quien recientemente consolidaba el cártel de Sinaloa, se enfrentó directamente con los Arellano Félix por el control absoluto del negocio. Los rivales directos para la época eran Benjamín y Ramón. Cada bando tenía poder militar, armas y dinero, además de los nexos con el gobierno de turno y regional que facilitaban sus operaciones. Sin embargo, para el año 1993, los Arellano atacaron en medio del fuego cruzado buscando asesinar al Chapo y cayó muerto un cardenal de la Iglesia Católica. Aunque Guzmán Loera era el blanco de aquel atentado, fue puesto en el ojo del huracán y terminaría siendo perseguido y capturado ese mismo año. Al parecer esto frenó un poco el caos, y es que el Chapo permanecería en prisión cerca de 8 años, tiempo en el cual estuvo traficando libremente con sus aliados en el exterior de los muros de la cárcel de Puente Grande. En el año 2001, el capo se fugó de la prisión y la rencilla del pasado seguiría vigente, porque en medio de su crueldad logró tenderle una trampa a Ramón Arellano, y en febrero del año siguiente, o sea en el 2002, el capo de Tijuana fue asesinado, y un mes después, Benjamín Arellano sería capturado, y aunque esta familia tenía más hermanos vinculados al negocio, Ramón y Benjamín siempre fueron los líderes directos de esta organización. En ese orden de ideas, el Chapo había sacado de circulación a sus rivales, y su ascenso empezaría a notarse porque con el paso de los meses el cártel de Sinaloa tomó una gran influencia en el mundo. El Chapo no tendría pocos enemigos, pues se caracterizó por buscar ser un estratega que en ocasiones recurría a la traición. Sacrificaba a algunos capos que amenazaban su liderazgo y poder, como fue el caso de los hermanos Beltrán Leiva. Se conoce que el capo del rancho de la Tuna entregaría a uno de los Beltrán para darle un comodín a las autoridades mexicanas y a cambio dieron la libertad de su hijo. La verdadera intención del Chapo era que capturaran a los hermanos Beltrán Leiva, pero un error en sus cálculos lo colocó en medio de una guerra porque Arturo Beltrán o el señor de las botas blancas o el Barbas no sería capturado en ese operativo y se convertiría en una piedra en el zapato para el capo. Arturo Beltrán terminó aliándose con el cártel de Juárez y Heriberto Lascano, quienes eran rivales directos del Chapo. En esa disputa la guerra fue a muerte y las calles de México fueron cubiertas de sangre de inocentes y culpables. El enfrentamiento tenía como motivación la venganza y supervivencia. Finalmente, el Chapo también vencería y en un enfrentamiento intenso los militares apoyados por el cártel de Sinaloa lograron reducir al Barbas. Las imágenes de aquel suceso son sorprendentes porque el Barbas y sus hombres estuvieron encuartelados en una casa de un sector exclusivo de la ciudad y después de largas horas de disparos y explosiones, los hombres de Arturo Beltrán, incluyendo a este último, terminaron tendidos en el piso. El Chapo siguió su escalada. Su reconocimiento se hizo visible y sin duda alguna se convirtió en la imagen del cártel de Sinaloa, una multinacional de la droga en los años venideros. Por eso su poder alcanzó tanta dimensión que logró corroer las más altas esferas de las fuerzas militares y entes gubernamentales. Sin embargo,
Debido a una ofensiva de la agencia antidrogas lograron apresarlo y recluirlo en el altiplano. Para esta fecha transcurría el 2014 y en su encierro se limitó a planear su salida. Esta vez por medio de un túnel, fuga que llevó a cabo en el 2015 y unos meses después sería recapturado en el 2016 y enviado en extradición a los Estados Unidos en el 2017, lugar donde se encuentra encerrado y muy seguramente se jubiló del negocio debido a su imposibilidad para continuar traficando. Por otro lado, tenemos a Ismael Zambada García, el mismo Mayo, o el del quinto mes, el señor del sombrero o el M grande. Este hombre sin duda alguna ha sido un estratega. Se puede decir que es de los pocos narcotraficantes que nunca han pisado una cárcel. La mayoría de sus colaboradores y antiguos socios se encuentran prisioneros o muertos. Este hombre, que supera los 70 años, se dice que vive en la sierra, donde la mayoría de los pueblerinos de la zona le brindan respeto y admiración. El M grande empezó a traficar a finales de los 70 y principios de los 80. Sus mentores fueron los traficantes pioneros en México. Incluso, también se le vinculó con el cártel de Guadalajara y desde aquel entonces ya era conocido como Don Ismael. De este hombre se dice que no es muy amigo de la violencia, sin embargo, debido al medio en el que se mueve, también se ha vinculado con estos métodos. La personalidad del MZ es la de un hombre misterioso que maneja el bajo perfil. Pocas fotos se han logrado conseguir de él, y de hecho las que existen son muy poco recientes. En su ausencia, algunos consideran que ya está muerto porque poco se sabe de él. Sin embargo, este hombre sigue lidiando con sus enemigos. De hecho, los hijos de su compadre el Chapo han marcado una gran rivalidad y actualmente se disputan el control del cártel de Sinaloa. Del Mayo se asume que por su forma de manejar las cosas se centró en traficar y comprar favores de funcionarios del gobierno durante sus años de ejercicio. Por eso ha logrado permanecer impune durante tantos años. Su fortuna supera incluso al dinero acumulado por el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y se estima que el capo cuenta con un patrimonio visible de más de 3.500 millones de dólares. Evidentemente, la cifra es mucho superior. Por su manera de manejar un bajo perfil y procurar no llamar la atención, el hombre de más de 70 años se presume que siempre estuvo liderando el cártel de Sinaloa y que en realidad los demás capos siempre estuvieron bajo sus directrices. En este orden de ideas, se habla de que el M grande utilizó al Chapo Guzmán para lograr su cometido, y este último fue quien se llevó la peor parte, porque aunque estuvo en la cúspide del poder, se convirtió en el enemigo número uno en los Estados Unidos, además que se convirtió en el hombre más buscado por las autoridades nacionales e internacionales. Todas estas conjeturas tienen su fundamento cuando se sabe que fue el MZ quien financió y coordinó las fugas del Chapo, la primera ocurrida en el 2001 y la segunda en el 2015. Esta última se sugiere que fue un intento del MZ por distraer la atención de las autoridades, pues al estar el Chapo prófugo, las fuerzas del orden buscarían recapturarlo rápidamente. Al Mayo se le acusa de ser un topo, alguien que ha delatado a algunos de sus compañeros, y esto le ha premiado con su libertad. Por eso, al comparar al Chapo con el Mayo, es fácil deducir que por más de 50 años el Mayo ha estado enviando alcaloides a los Estados Unidos, y durante todo este tiempo nunca ha estado prisionero. Es tan reconocido en el bajo mundo mexicano que muchos temen ganar su enemistad, y en el triste caso del Chapo no pudo continuar con el negocio como consecuencia de su extradición. Pero a pesar de esto, los hijos del Chapo siguen en Culiacán disputándose la plaza y el liderazgo del cártel de Sinaloa. La Fuerza Armada de la Chapiza está en una confrontación directa con la Malliza, y con esto se asume el debilitamiento parcial del cártel de Sinaloa. Pero sería bueno preguntarte, ¿tú cuál crees que ha sido el capo más poderoso entre el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán? Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.